Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, la que vamos a pedir por el eterno descanso de María Lucina Hilda López Martínez, en su cuarto día de novenario. Domingo Rodríguez López, cuarto día de novenario. Jorge Iván Alba Matias, que sería su cumpleaños. Andrea Ibarra, José Salvador Romero López, 5 años. Las ánimas del purgatorio: Francisco Javier León Mejía, 6 meses. Marta Mejía, 7 años. María Teresa Montoya Ceballos, 1 año. Por la salud de Rebeca Hernández Guerrero, Sofía Padilla, María del Refugio Hernández Mercado. Por la intercesión de la Virgen del Carmen, por la salud de Rogelio Matias Pérez, las necesidades de Raúl Octavio y Fernando Reséndiz Lázaro, salud, bienestar y necesidades de Roberto Alejandro Hernández Bello y Citlali Zuleika Bello Medina, necesidades de la familia Guerra Trejo, bienestar, trabajo y estabilidad familiar de León Felipe Rodríguez y Erika Lourdes León. Nos unimos a la acción de gracias de Juan Carlos Alba Matias por 1 año más de vida, la acción de gracias de María Esperanza Alderete Álvarez por sus 85 años de vida. Y pedimos también por todas las intenciones que se van anotando durante esta celebración. Hermanos, para comenzar este momento, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que es contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá con nosotros al cielo para que nos lo traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco está al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Escúchame, Señor. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de los siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas,
y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos. En aquel tiempo se le presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo pasó un levita por ahí, que lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, te lo daré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre, que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Tengan la hora de tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy hemos escuchado en la segunda lectura una frase muy importante que dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando se habla de Dios invisible, significa por un lado sí que es invisible, que nadie lo puede ver, pero también invisible significa que no se puede comprender. Invisible significa un Dios que no podemos poder comprender. Entonces, ¿cuál es la única manera de comprender? ¿Cuál es la única manera de ver a Dios? A través de Cristo. Cristo dice que es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que nosotros podemos acceder a Dios, podemos conocer a Dios, podemos conocer el rostro de Dios gracias a Cristo. Y me parece que justamente la parábola que escuchábamos en el Evangelio
puede ayudarnos a descubrir ese rostro de Dios a través de Cristo. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy justamente esta parábola de este buen samaritano, que si bien, ¿verdad?, pudiéramos entenderla, ¿verdad?, desde el contexto de Jesús, lo que Jesús daba a entender con esa parábola, pudiéramos también comprender esa parábola a la luz de lo que la Iglesia durante los primeros siglos entendió de esta parábola e hizo una reinterpretación de la parábola, colocando al buen samaritano como la imagen de Cristo, que ama y que se acerca al pecador. Y si bien decía San Pablo, ¿no?, en la segunda lectura, Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo nos vino a mostrar el rostro de Dios, si pudiéramos nosotros reflexionar la parábola que hemos escuchado en el Evangelio, veríamos algún aspecto de este rostro de Dios. Por lo tanto, tratemos de explicar esta parábola hoy a la luz, ¿verdad?, de lo que hacían los primeros cristianos para reconocer el rostro de Dios en nuestra vida. Dice Jesús: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. Por lo tanto, ¿a quién podría referir esto, verdad?, si lo leyéramos desde Cristo? Pues nos habla precisamente del hombre que cae en el pecado. Porque ¿qué significa bajar de Jerusalén? Bajar de Jerusalén significa salir del paraíso, salir de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, está hablando del hombre que se ha apartado de Dios y ha bajado, ¿no?, se ha salido de la presencia de Dios. Y una vez que se ha salido de la presencia de Dios, dice, llegaron unos ladrones que lo asaltaron, ¿verdad?, que lo robaron, que lo golpearon. ¿Y quiénes serían entonces los ladrones? Los ladrones es un símbolo entonces del pecado, ¿no? Los ladrones son un símbolo del mal, ¿no? Quiere decir que cuando el hombre se aleja de Dios, de la Jerusalén del cielo, lo primero que va a pasar es que los ladrones, ¿verdad?, el mal, ¿verdad?, los demonios, ¿no?, el pecado se va a apoderar de ese hombre, ¿no? ¿Y cómo se apodera el pecado del hombre? Lastimándolo. Por eso dice que lo robaron, ¿verdad?, lo golpearon, ¿no? Dice, lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Efectivamente, eso es lo que produce el pecado del hombre. El hombre que se ha alejado de Dios, que ha salido de la Jerusalén del cielo, ha bajado a Jericó, y entonces en el camino lo agarraron estos ladrones, ¿no? Lo agarró el mal, lo agarró el pecado. ¿Y qué significa el pecado? ¿Qué significa que el hombre se aparte de Dios y que el pecado se apodere del hombre? Significa que lo roban. Y entonces, efectivamente, el pecado en el fondo, ¿qué es? Porque a veces el pecado solamente lo vemos como que nos portamos mal, pero no. El pecado en primer lugar es cuando nos roban. El pecado es que nos roben, el pecado es que nos quiten lo valioso de nuestra vida. El pecado a la larga va quitándonos lo valioso de la vida. Si yo, por ejemplo, tengo el pecado de que me peleo con alguien, en el fondo estoy perdiendo mi amistad o estoy perdiendo mi amor por esa persona. Me está robando mi amor, me está robando en la amistad que tengo con esa persona. No es un robo. Cuando yo, por ejemplo, ¿verdad?, traiciono la confianza de alguien, el pecado me roba la confianza. Cuando yo soy infiel, ¿verdad?, y no soy fiel a las cosas que me tocan, el pecado me roba, me asalta, ¿verdad?, me quita esa fidelidad que yo debería tener. El pecado en el fondo es algo que nos lastima. En primer lugar, ¿por qué nos roban? Lo hirieron. El pecado nos deja siempre heridos, ¿no? El pecado siempre nos deja mal, ¿no? El pecado siempre nos deja miserables en la vida, ¿no? El pecado siempre nos deja frágiles. Efectivamente, eso es el pecado, ¿no? Nos quiere, ¿no? ¿Qué es una herida? Una herida es algo que queda abierto, ¿no? Una herida es algo que hace que perdamos sangre, ¿no? La herida es algo que se infecta, ¿no? Efectivamente, el pecado nos infecta, ¿no? Porque con el paso del tiempo hay personas que se infectan de odio, ¿no? Hay personas que se infectan de resentimiento, hay personas que van perdiendo la vida, ¿verdad?, y van entonces lastimando a otros, ¿no? Es una herida, ¿no? Y finalmente dice, lo dejaron medio muerto. Efectivamente, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Nos deja medio muertos, ¿no? El pecado destruye, nos mata. Por lo tanto, en el fondo, en primer lugar, esta parábola nos habla del hombre, ¿no? Del hombre que se ha apartado de Dios y ha caído en las manos del pecado, ¿no?, los ladrones. Y sucedió, dice, que bajaba por el mismo camino un sacerdote que lo vio y se siguió de largo, un levita que lo vio y se siguió de largo. Entonces, ¿qué significa? Que hay efectivamente gente que puede ayudar espiritualmente, pero que no ayuda. Hay gente que no ayuda, hay gente que no hace nada. Son ayudas espirituales. Un sacerdote, un levita son gente que trabajan en un templo. Se supone que deberían ofrecer ayuda, pero son los que no ofrecen una ayuda adecuada. Son los que no hacen la ayuda necesaria en la vida. Eso representa el sacerdote y el levita. Efectivamente, el hombre cae en el pecado y a veces busca falsas salidas. Hoy pudiéramos aplicar y decir, a veces estamos en pecado, tenemos problemas, y a veces, ¿qué hacemos? Buscamos falsas salidas, ¿no? Que si las supersticiones, que si no sé qué cosas, ¿no? Y empezamos a caer en una serie de cosas que no ayudan, ¿no? Se siguen de largo. Pareciera que pudieran ayudar, pareciera que eso, pero en realidad se siguen de largo, no ayudan en nada, ¿no? Son las falsas ayudas espirituales.
Y dice, y entonces sí pasó un samaritano. Y efectivamente el samaritano sería entonces la imagen de Cristo, ¿no? Es Cristo que desciende, ¿verdad?, que ha bajado de la Jerusalén del cielo para salvarnos. Es Cristo que se ha hecho hombre para rescatarnos, ¿no? Por lo tanto, el buen samaritano representa a Cristo que se viene a apiadar de la humanidad, ¿no? Es Cristo que viene a apiadarse precisamente de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es el que, al ver al hombre herido por el pecado, el que lo ve ahí casi muriendo por el pecado, ¿qué es lo que hace el buen samaritano? Dice, se acercó a él, se compadeció. Efectivamente, Cristo es aquel que se ha compadecido de nuestros pecados y se ha acercado a cada uno de nosotros. Cristo es el buen samaritano que se acerca para rescatarnos y salvarnos. Cristo es el buen samaritano que viene precisamente en nuestra ayuda. Es el buen samaritano que se compadece. Se acercó y ungió sus heridas con aceite y vino. El aceite, ¿verdad?, decían, ¿verdad?, los cristianos, los primeros cristianos, simboliza la consolación, simboliza la curación, simboliza la misericordia de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que necesita un pecador? El consuelo de Dios. Cuando ve al hombre pecador, lo primero que necesita es aceite, o sea, el consuelo de Dios. Necesita la misericordia de Dios. Es lo que necesita en primer lugar. Y en segundo lugar, el vino, que representaría entonces la purificación y por lo tanto la penitencia. ¿Cuál es el camino para que el hombre pueda sanar sus heridas? ¿Cuál es el camino para que el hombre pueda sanar sus pecados? Entonces es precisamente la misericordia de Dios, el aceite que calma, pero el vino que desinfecta. Y entonces el vino es la imagen de la penitencia. Porque no nada más es que Dios me ama mucho y entonces me perdona. No, sí, amor de Dios, aceite. Pero no solamente le echó aceite, dice, le echó vino. Es decir, hay que desinfectarlo. Y eso significa hacer penitencia. Eso significa purificarse. Por lo tanto, el que quiera vencer sus pecados, no nada más es de que Dios me ama mucho, no. Hay que hacer penitencia, ¿no? Eso implica desinfectar mi corazón. Eso significa desinfectar mis malas obras. Significa un verdadero cambio de vida, ¿no? Porque hay mucha gente por la vida que va diciendo que Dios nos ama mucho, que Dios nos quiere mucho, entonces ya me amó, ya me perdonó, sí, pero no nada más que me ame y me perdone, aceite, falta el vino, que yo me comprometa, que yo haga un cambio de vida, y cuesta trabajo. Cuando echan el vino en una herida, el alcohol en una herida arde, ¿no? Duele, claro, porque efectivamente el hombre que quiere cambiar de vida, el hombre que quiere transformar su vida, tiene que hacer un efecto, ¿verdad? Les duele cambiar, tiene que cambiar de vida. No basta con que Dios me ame y me perdone, sí, que bueno que me perdona. Pero ¿de qué sirve si yo voy a seguir siendo el mismo? ¿De qué sirve si yo no voy a cambiar mi vida? ¿De qué sirve si no voy a cambiar mi corazón? No sirve de nada. Dios viene, el buen samaritano se acerca con aceite y vino, demostrando que el camino para el perdón, para sanar mis heridas, implica un cambio de vida, la penitencia, ¿no?, el esfuerzo continuo de ser mejor, y el amor de Dios, el aceite, ¿no? Por eso usan las dos cosas, ¿no? Y dice, luego se las vendó, ¿no? De inmediato entonces viene a vendar las heridas, ¿no? Entonces, ¿qué significa vendar? Vendar significa unir las heridas, ¿no? La herida, que es una apertura, vendarla significa que va cerrándola, ¿no? Por lo tanto, la vendada de las heridas significaría la unión de las heridas, ¿no? Simboliza la restauración espiritual. Es Jesús que viene a nosotros con aceite y vino para que se unan las heridas, para que ya no esté más la división de nuestro corazón, para que ya no esté más la división de nuestro interior. Viene Jesús a unir y vendarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y luego dice, agarró y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón, ¿no?, a una posada. ¿Qué significa que lo suba a su cabalgadura? Significa que Jesús ha hecho suyos sus pecados, nuestros pecados. Por eso carga él con el hombre, ¿no? Lo pone sobre la cabalgadura, significa es Jesús que carga con nuestros pecados. Entonces Jesús nos ha venido a sanar, sí, ha venido por el hombre pecador para sanarlo y al mismo tiempo para cargar con nuestros pecados. Ya no somos nosotros los que cargamos con nuestras heridas, es Cristo que nos ha subido en su cabalgadura. ¿Para qué? Para sanarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Lo sube a la cabalgadura. Cristo que ha tomado nuestros pecados, ha asumido nuestros pecados, ¿no? Y una vez que ha asumido los pecados, ¿qué necesita? Un lugar donde el hombre se pueda restablecer. ¿Cuál es ese lugar? Es que lo lleva ahí un mesón, una posada, que representa precisamente la vida de la iglesia, ¿no? Que representa el lugar de descanso, de renovación espiritual. Eso es, ¿no?, la iglesia. Y no la iglesia solamente entendida como el templo, no. La iglesia en cuanto a la comunidad, ¿no? La comunidad que tiene que ayudar a restablecer este hombre, a que conozca el misterio de Cristo, a que conozca el misterio de la salvación, a que reconozca cómo Cristo ha venido a rescatarlo, para que pueda descansar totalmente y pueda restaurar plenamente sus fuerzas, ¿no? Y
Y una vez, ¿verdad?, que lo restaura, dice que se queda toda la noche, ¿no? No solamente se quedó el día, la noche, pasó la noche con él. O sea, la salvación de Cristo es total, no es por momentitos, es total, de día y noche, no, total. Y luego dice que le dio 2 monedas, ¿no? Y dijo, te pagaré lo que falte a mi regreso. Le da 2 monedas. Y estas 2 monedas, pues, puede significar, por un lado, los sacramentos, ¿no? El bautismo y la Eucaristía, pudiera representar eso. Y entonces, ¿Cristo con qué paga? ¿O qué deja en la iglesia para que el hombre se siga restaurando de sus pecados? El bautismo, ¿no? Por eso somos bautizados, para que seamos perdonados totalmente de nuestros pecados. La Eucaristía, para seguirnos alimentando y tener fuerzas espirituales para vencer justamente el pecado. Pues esas 2 monedas pueden representar el bautismo y la Eucaristía. O también estas 2 monedas, dicen algunos otros autores, pueden representar el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, ¿no? El misterio de Dios, ¿no? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, ¿no? Por lo tanto, es el misterio de Dios. Es decir, ¿cómo paga o cómo se restaura el hombre? El hombre que se restaura conoce el misterio de Dios, ¿no? El Padre y el Hijo, conoce el misterio de Dios. Por lo tanto, esas 2 monedas podrían representar estas 2 cosas. Y dice, te pagaré lo demás a mi regreso. Por lo tanto, ¿de qué habla? Que Jesús vendrá al final de los tiempos. Así como Jesús se va, volverá al final de los tiempos. Fíjense cómo esta parábola, ¿verdad?, lo interpretaban los primeros cristianos diciendo que este buen samaritano en realidad es la imagen de Cristo, que se ha compadecido de los pecadores y que ha venido a salvarnos. Por eso, si dice San Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Efectivamente, ¿cómo podemos conocer el rostro de Dios? Como aquel que viene por el pecador, como aquel que viene a sanar al hombre de sus heridas, como aquel que viene a darle consuelo, pues, aceite, pero también viene a darle penitencia, la capacidad de fortalecerse, como aquel que ha cargado de nuestros pecados, ¿no? Como aquel que nos ha cuidado toda la vida y que al mismo tiempo nos da lo necesario, bautismo y Eucaristía, los sacramentos, para seguir adelante, para no rendirnos, para continuar en medio de nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo es el rostro del Dios invisible, efectivamente, y ha venido a salvarnos para rescatar nuestra vida. La gran pregunta del día de hoy a la luz de esta parábola sería, ¿qué tanto me dejo rescatar por Cristo? ¿Qué tanto reconozco mis heridas? Porque a lo mejor sí hemos sido asaltados, ¿verdad?, en medio de la vida por el pecado, pero a veces no queremos reconocer nuestras heridas, o no queremos dejarnos encontrar por este buen samaritano, no queremos que nos sane, no queremos comprometernos a cambiar, no queremos renovar nuestra vida. Si Cristo ha venido a enseñarnos el rostro de Dios que nos ama, es precisamente para que nosotros transformemos nuestro corazón, para que nosotros renovemos nuestra vida y vayamos dándole verdaderamente lo que el Señor necesita en medio de nuestra historia. Pues pidamos, mis hermanos, al Señor que efectivamente nos ayude a reconocer este rostro del Dios amor a través de Cristo y dejémonos encontrar, reconozcamos nuestras heridas, llegamos al proceso de ir sanando estas heridas con la gracia de Cristo para renovarnos y dar una mejor respuesta a lo que les queda de cada uno de nosotros. Que así sea. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, que nuestra oración llegue a la presencia del Señor y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Y digamos a cada petición, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos, hermanos, la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los miembros de la Iglesia. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, así como por los justos que sufren persecución. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí,
huéspedes en la casa del Señor y por el mundo entero. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por el eterno descanso de María Lucina Hilda López Martínez en su cuarto día de novenario, Domingo Rodríguez López, cuarto día de novenario, Jorge Iván Alba Matias, que sería su cumpleaños, Andrea Ibarra, José Salvador Romero López, 5 años, las almas del purgatorio, Francisco Javier León Mejía, 6 meses, Marta Mejía, 7 años, María Teresa Montoya Ceballos, 1 año. Oremos. Pidamos por la salud de Rebeca Hernández Guerrero, Sofía Palilla, la intercesión de la Virgen del Carmen por la salud de Rogelio Matías Pérez, las necesidades de Raúl Octavio, Fernando Reséndiz Lázaro, la salud, bienestar y necesidades de Roberto Alejandro Hernández Bello y Citlali Zuleika Bello Medina, las necesidades de la familia Guerra Trejo, el bienestar y el trabajo y la estabilidad familiar de León Felipe Rodríguez y Erika Lourdes León, la acción de gracias de Juan Carlos Alba Matias por 1 año más de vida y María Esperanza Alderete Álvarez por sus 85 años de vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios misericordioso y omnipotente, que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, escucha nuestras oraciones y danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos, a imagen de tu Hijo buen samaritano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan y el mismo vino que espigas y racimos poblaron la villa y el es mi cuerpo y mi corazón, ya son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Pero que soy tuyo y siempre lo seré. Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor confiable en esta sublime acción de fe. Oh Dios, mi ser eterno, es muy pobre, es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Por él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don tuyo,
de tu gracia. Incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la noche pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. El cuerpo de el cuerpo el Con
Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente en este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el próximo sábado, hoy en 8 horas, tendremos el retiro con los grupos, ¿verdad? Un retiro con los grupos a las 9 de la mañana, aquí en la parroquia. También el próximo lunes, la misa de la mañana, en lugar de ser 7:30 de la mañana, será a las 8 de la noche. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes una buena noche y que descansen.